Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles. Les voy a invitar que inclinen su rostro, vamos a orar a Dios para pedir su dirección en esta mañana y poder hacer todo para su gloria y para nuestro beneficio, nuestro cambio, nuestra transformación que tanto necesitamos. Así que inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana este nuevo tiempo que nos das de poder estar a través de esta red social siendo enseñados por tu palabra. Te damos gracias por ella porque es la autoridad máxima, es la que nos guía, la que alumbra nuestro caminar. Y en esta mañana queremos pedirte que esa sea nuestra realidad, que seamos alumbrados por medio de tu palabra. Ayúdame a ser un fiel expositor de ella y de esa manera tu nombre sea glorificado y nosotros podamos seguir siendo transformados de gloria en gloria, para beneficio nuestro y para gloria de tu nombre. Te damos gracias por este tiempo y por tu mensaje en esta mañana, todo a través de tu Hijo Jesús, nuestro gran y bendito Salvador. Amén. Bien, hermanos, el título de la enseñanza del día de hoy es Recordando nuestros deberes. Recordando nuestros deberes. Y entramos ya a tierra derecha en el capítulo número 3 de la carta de Pablo a Tito, en esta serie que se llama Una iglesia que se conduce en la verdad. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 3 son los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Ya entrando, como decía, de lleno ya casi a la recta final de esta serie, de esta carta de 3 capítulos. Hoy día vamos a ver estos 3 primeros versículos que vamos a leer para poder después ya entrar de lleno a la exposición de ellos. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. En esta sección Pablo ya comienza a manifestar esta realidad justamente como parte de este capítulo diciendo recordándoles o recuérdales. Y vemos, como acabamos de leer, una sección donde se denota una serie de virtudes o de pecados que deben de manifestarse o no manifestarse en nuestra vida. Y la realidad es que cuando nos enfrentamos a este tipo de listas que ya vamos a analizar, más allá de ver en detalle qué es lo que de alguna manera vamos a hacer para poder comprender en mayor profundidad, pero cuando nos enfrentamos a este tipo de listas que manifiestan o revelan situaciones pecaminosas de nuestra vida, generalmente reconocemos de una manera superficial, quizás siendo un poco estricto, pero reconocemos de cierta manera muy superficialmente los pecados. Reconocemos nuestro pecado, que somos pecadores delante de los ojos de Dios, pero cuando nos enfrentamos a listas, por ejemplo, como el versículo de 3, extraviados, rebeldes, esclavos de concupiscencia, malicia, envidia, como que decimos, no, pero es que yo envidioso, y empezamos a justificarnos, empezamos de alguna manera, a encontrar que es una acusación muy exagerada, y que obviamente nuestra vida no está ajustada a esta realidad de lo que la Escritura dice. Y debemos de alguna manera dar un giro y pensar que si Pablo le está diciendo a Tito, y de alguna manera obviamente Dios a nosotros el día de hoy, diciendo recuérdales, este recordar esta realidad profunda en la que todos habíamos estado en otro tiempo, como dice el versículo, en esa situación pecadora, es necesario que la recordemos y que de una manera humilde, de una manera muy sincera, honesta, nos sometamos a la palabra de Dios y evaluemos de una manera concreta, profunda, lo que la Escritura nos dice respecto de cada uno de estos elementos que vemos en estos 3 versículos que hemos leído en esta mañana y que vamos a estar estudiando. Porque eso nos es necesario y útil. ¿Por qué? Porque nos recuerda, nos hace comprender la condición en la que estábamos y eso obviamente nos da un estímulo para, primero, actuar como Dios lo ha hecho.
Ya lo vamos a ir viendo, obviamente, en la medida que vayamos estudiando este pasaje. Pero también nos ayuda a crecer en humildad y en agradecimiento, porque éramos eso, pero ahora ya no lo somos. Hay un cambio y una transformación en nuestra vida. Y que obviamente la gracia nos capacita, como hemos visto en los estudios anteriores. Y esa es la realidad. La realidad es que Dios a través de su gracia nos capacita para vivir esta nueva vida. Y por eso hemos podido ir transformando nuestra vida, por esa gracia, por el Espíritu Santo en nosotros y por muchos factores que en la Escritura vemos, por la misma palabra. Y que va transformando nuestra vida para poder mostrar una vida nueva, como dice la segunda carta a los Corintios, que todo el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Eso todo nuevo es que lo que se debe manifestar en el creyente. Por eso Pablo le dice, es importante, Tito, que tú les recuerdes, recuérdales, menciónales esta realidad de lo que eran y de lo que deben hacer ahora. Es necesario que recordemos nuestros deberes. Porque la gracia, si bien nosotros no hacemos nada para ganarla, no la costeamos, no nos cuesta nada, por eso es gracia, es un regalo inmerecido, como se menciona muchas veces tratando de definir la gracia de una manera entendible. La gracia es lo que finalmente, sin nosotros merecerla, lo que actúa en nosotros y nos transforma. Pero eso de cierta manera tiene un costo. Morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y comenzar a vivir la vida que Dios demanda de nosotros a través de su palabra y que nos inyecta, por decirlo así, a través del Espíritu Santo y de su gracia que nos capacita para vivir esa vida que se nos es demandada, en nuestro deber como hijos de Dios. Entonces, ya entrando al texto, para poder ir inquiriendo de una manera más profunda en lo que el texto dice, para mirarnos a nosotros y hacer esa evaluación profunda que les mencionaba recién. Recuérdales, comienza diciendo el versículo 1, recuérdales, ponles la mente, que no lo olviden, que no quede a un costado. Recuérdales, ponles en su mente. ¿Qué cosa? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Pero antes de eso, la obra de Cristo que se lleva a cabo en nosotros, el que se entregó por nosotros, como termina diciendo el capítulo 2, lleva una obra de transformación en nuestra vida. Y eso no, es algo que no podemos de olvidar. Lo menciona de hecho Pablo de alguna manera en los versículos posteriores de este capítulo 3. Es su argumento más firme, su razón más sólida para que el creyente cambie y cumpla con sus deberes. Lo hizo así en el capítulo 2. Ancianos, ancianas, señoritas, jóvenes, siervos, compórtense de estas maneras porque Dios, nuestro Salvador, el Salvador Jesucristo, se entregó a sí mismo por ustedes. Entonces ahí está la razón y algo similar hace aquí. Estas obras que está demandando, esto recordarles lo que se debe hacer, no tiene que ver con ganarnos el favor de Dios, sino que demostrar que hemos recibido el favor de Dios. Por lo tanto, se transforman, por decirlo así, en deberes que debemos de cumplir. No a ciegas, no como un robot, sino que comprendiendo que Cristo murió en la cruz y debemos de cumplir. Por eso le dice, recuérdales, ponles en la mente. El cambio de vida que ha hecho todo nuevo, como mencionaba recién, debe reflejarse en nuevas acciones, nuevas actividades, nuevas actitudes, y que el creyente debe de manifestar. Lo primero que el creyente debe de manifestar en su vida social, en su relación con las autoridades, porque ya hemos visto de cierta manera lo familiar y eclesiástico en el capítulo 2, ancianos, ancianas, jóvenes, señoritas, siervos, en lo familiar, en lo social quizás más íntimo. Pablo ahora pasa como un escalón un poco más público, por decirlo así, y lo primero que debe manifestar el creyente fuera de su círculo más íntimo de la iglesia y su vida familiar es a la sociedad. Y lo primero es, recuérdales, ¿qué cosa? Como decía recién, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Y esto es el primer, como decía, el primer ejemplo de obediencia
un creyente obedeciendo a las autoridades civiles. Ya hemos hablado de los siervos obedeciendo a sus jefaturas, o los trabajadores a sus jefaturas. Ahora nos toca las autoridades civiles, las más mínimas. Aunque sea el policía, el carabinero, las autoridades quizás más altas, los jueces de policía local o los jueces ya del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema. Todas esas autoridades debemos de respetarlas, someternos a ellas. Porque, hermanos, nosotros no podemos de olvidar que si bien nosotros somos ciudadanos del cielo, esa realidad de ser ciudadanos del cielo no anula la realidad de que somos ciudadanos de este mundo, de la tierra, y que estamos sujetos a sus leyes. Lo vemos así, Pablo a los romanos en el capítulo 13 le dice que respeten a las autoridades, Pedro también en la primera carta en el capítulo 2, algo similar. Menciona esto que el creyente debe hacer, que es someterse, sujetarse, obedecer a las autoridades y a los gobernantes. El griego que se tradujo por sujeten es hipotasestai, que significa literalmente poner por debajo o ser sumiso, que denota que tiene la idea de un sometimiento voluntario. Recuerdo haber escuchado a algún pastor, algún predicador en algún momento, no recuerdo en este momento cómo era su nombre, decía que el obedecer el signo pare, por ejemplo, o el semáforo en rojo, el ceda el paso, por poner un ejemplo en las leyes del tránsito, hay una ley superior a eso que es ese pare, ese signo ceda el paso o un semáforo, que es la ley de la obediencia. Si está el disco pare, yo paro. Si está el semáforo en rojo, yo paro, o está en verde, sigo avanzando. Ceda el paso, disminuyo la velocidad para poder observar si viene algún vehículo. Si lo pongo en otro contexto, si el gobierno dice que tengo que pagar una cierta cantidad de impuestos por algún artículo, lo pago, no trato de rehusarlo o de evadirlo. Porque tenemos una ley superior que es la ley de la obediencia, que nosotros como hijos de Dios debemos de cumplir, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. No hay ninguna cláusula bíblica que nos enseñe, que diga, al menos que esté abusando de ustedes, al menos que tú no tengas ganas de pagar, o sea un bien de uso necesario, básico. No, debemos de cumplir, debemos de pagar, aunque sea algo que en nuestra evaluación humana sea exagerado, sea que no corresponda, etcétera, etcétera. El mandato involucra obediencia y respeto. Pablo es categórico en decirle aquí a los hermanos, Dios a nosotros hoy día, sujétense a los gobernantes y autoridades. ¿Qué significa eso? Pablo es claro. Que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Eso significa que sean obedientes a lo que ellos les dicen. Obviamente, paréntesis, esa obediencia es hasta el límite, a la línea que no nos lleve a quebrantar la ley de Dios o los mandatos de Dios. Porque inmediatamente ahí no tenemos nosotros que sujetarnos a ellos, porque nuestra obediencia mayor es a Dios. Y Dios nos está mandando a obedecer o a someternos a las autoridades civiles. Por lo tanto, debemos de someternos a ellas. Si un carabinero me hace parar en la carretera, yo paro y no lo evado un control. Y si iba con exceso de velocidad, por ejemplo, que no debería suceder, pero si lo sucede, acato y asumo las consecuencias de mi acto de estar incumpliendo la ley civil. Eso, queridos hermanos, nosotros debemos de pensarlo. Como decía, independiente de si el grado de autoridad que tenga es mayor o menor. Pensando quizás la autoridad máxima de un país puede ser el presidente,
o incluso los de menor rango, quizá una autoridad municipal, que es mucho más local. Debo respetarla porque es una autoridad. Romanos 13:1 dice y nos enseña que todas las autoridades son puestas por Dios. Sométase, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros tenemos que meditar y pensar que como hijos de Dios debemos de someternos a estas autoridades civiles. En la medida que nosotros no nos sometamos a ellas, no nos estamos sometiendo al gobierno eterno y soberano de Dios, porque Dios ha puesto a estas autoridades. Entonces finalmente estamos siendo rebeldes a Dios si no nos sometemos a las autoridades y a las leyes que ellas han impulsado. Insisto, mientras no quebranten los mandamientos de Dios o no nos empujen a quebrantar la ley de Dios. Debemos de someternos. La iglesia en Creta estaba pasando esta situación. ¿Cuál era el carácter de los cretenses? Glotones, ociosos, rebeldes, malas bestias. El creyente en Creta debía de manifestar un carácter distinto, siendo obediente a las autoridades. Hoy día nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, debemos de manifestar ese cambio, esa transformación en nuestra vida, siendo obedientes a las autoridades civiles. Continúa diciendo el versículo 1, que estén dispuestos a toda buena obra. Cada creyente tiene que ser proactivo, tiene que estar ahí animoso de poder cumplir con las obras que le dan y de hacer buenas obras. Obviamente esas buenas obras resultan de ser obediente a las leyes de las autoridades civiles. Dispuestos quiere decir aquí en el griego estar plenamente preparados. Entonces aquí, por ejemplo, sigo con las leyes del tránsito, perdónenme si no cito otro ejemplo, pero como conductores que tienen una licencia de conducir, un permiso para poder manejar algún vehículo. ¿Cuánto hemos estudiado las leyes del tránsito, el artículo de las leyes del tránsito? Más allá de lo que nos enseñan cuando sacamos, obviamente, la licencia. ¿Conocemos? ¿Estamos dispuestos a cumplir todo lo que la ley demanda? Leí hace un tiempo atrás cómo es que uno debe circular en una rotonda. Y la verdad es que yo creo que muy pocos saben cómo es que uno tiene que manejarse, cómo conducir dentro de una rotonda. Y eso sale explícito en la ley del tránsito. ¿Estamos siendo dispuestos a toda buena obra? ¿Sabemos lo que la ley dice para no incumplir la ley y vivir conforme a lo que demanda, en nuestro caso, lo que demanda la República de Chile de nosotros como ciudadanos de este país? Con esto no estoy diciendo que ahora tenemos que volcarnos al estudio de todas las leyes que existen, no, pero si hay una ley que por alguna razón me toca, si soy negociante o tengo algún negocio, algún lugar donde vendo cosas, por ejemplo, ¿cuál es la ley de que yo tengo que pagar impuestos? ¿Cómo es que tengo que comprar? ¿Cómo tengo que vender? Los que conducimos, ¿cómo es la ley del tránsito? Por nombrar algunas cosas. Como ciudadano, si voy a comprar y no me dan boleta, ¿exijo yo mi boleta porque ese es lo que demuestra que yo estoy pagando mis impuestos? Etcétera, etcétera. Debemos ser proactivos, hermanos, buscar cumplir con esas leyes. Colaborar en ese sentido, podemos entenderlo así también, colaborar con las autoridades en el cumplimiento de esa ley. Alguien dice, pero ¿cómo? Si no te están cobrando el impuesto, ¿por qué vaya a forzar? Porque es lo que demanda la ley. Es lo que va a glorificar a Dios en mi buen comportamiento frente a las autoridades civiles. Entonces, cuando estamos dispuestos a cumplir y de hacer de buena manera, glorificamos a Dios. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Dicho de otra manera,
cuando cumplimos todas esas leyes, no somos estorbo al Evangelio y a la sana enseñanza. Imagínense, mira, y él va a la iglesia y no está pagando el impuesto. No, quiero mi boleta. Pero no le podemos hacer descuento, no importa, pago el total, no me haga el descuento, pero quiero mi boleta, ahí está el impuesto. Y glorificamos a Dios, porque estamos cumpliendo con la ley que las autoridades que Él ha puesto han dictado. Entonces, en este primer versículo, Pablo le dice a Tito, recuérdales que con las autoridades civiles tienen que comportarse de esta manera. Así me glorifican, así manifiestan el cambio que hay en sus vidas. Versículo 2. Que a nadie difamen. Y aquí Pablo comienza con un distintivo más social, más una relación entre las demás personas. ¿Cómo es que debe ser? Que a nadie difamen. Y aquí comenzamos nosotros. A lo mejor sí, yo respeto a las autoridades civiles. Bien, perfecto. A nadie difame. Y decir, no, yo no ando difamando a nadie, pastor. Y si bien hay que poner cuidado con demasiado profundidad en palabra por palabra en este tipo de listas, es necesario para poder tener claridad y poder mirarse uno mismo y decir, sí, en realidad puede que yo esté difamando. Porque es necesario, hermanos, que nos evaluemos profundamente para ver y cumplir con los deberes que Dios nos demanda. ¿Qué nos dice la palabra? Que a nadie difamen. El creyente, ¿qué quiere decir esto? Que no puede hablar mal de nadie. Ese es el sentido, eso es lo que manda la Escritura de nosotros. Hablar mal quiere decir que no se calumnie, que no hablar malintencionadamente de alguien, incluso o principalmente de los hermanos en la fe. Son de otra iglesia, son de aquí, son de allá, no importa, no difamen a nadie. Tristemente, hoy día veía en las redes sociales una publicación de un simposio, una conferencia con un tema en particular. Y al particular muchas veces, muchos de los comentarios que se hacían, al parecer de creyentes, por su escritura, trataban a los hermanos que iban a dar esa conferencia de una manera que la verdad daba pena, entre pena y rabia, por decir cómo creyentes están tratando así a hermanos. Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con su postura teológica, pero tratarlos de esa manera es incumplir lo que Dios nos está demandando de nosotros, que es no difamar, no hablar malintencionadamente. No, si yo no tengo mala intención, yo no hay. Pero las palabras, el tono, hermano, siempre debemos de evaluar, ser muy cuidadosos con esos aspectos. No debemos hablar mal de los demás para molestar o faltando el respeto. En esta publicación que les comentaba, los trataban de tantas cosas, hermanos. Decir insensato es casi algo suave. Tampoco habían groserías. Pero algunos incluso escribían, por ejemplo, idiotas. Y eso es penoso ver. Espero que ese mensaje obviamente haya sido de un no creyente, porque obviamente en ese sentido uno lo puede esperar. Pero de hermanos en la fe, nosotros, hermanos, debemos de hablar de una manera muy sensata, no difamando a nadie, no hablar mal de nadie, no proferir malas palabras. Es mejor callar antes de mencionar algo y que pueda ser ofensiva. Del labio de un creyente no pueden salir palabras ofensivas, ya sean de grueso calibre como una grosería o palabras como que no son catalogadas como groserías, por ejemplo, como decir idiota, que a lo mejor en nuestro país no es así, y si en otro país lo es, perdonen, queridos hermanos, si es una palabra ofensiva en otros lugares del planeta o en otras naciones. Pero no pueden salir ese tipo de palabras de nosotros. Las mentiras o ataques que se reciban deben contrarrestarse, no difamando al otro, sino que con amor y con humildad, presentando a Cristo, a su Evangelio, porque finalmente es eso lo que transforma a las personas, ya sea un creyente que necesita ser expuesto a más palabras, o un incrédulo que necesita a Cristo para transformar su vida.
no difamando a nadie. Y se genera aquí un contraste o algo que es acumulativo, algo que se complementa. Pues dice que no difamen a nadie o a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Pendencieros, amigos de las contiendas, de las peleas o de las luchas. Hoy día eso en las redes sociales se ve tanto, queridos hermanos, las discusiones a gran escala, como que todo el mundo tiene la verdad, nadie duda que tiene la verdad o que se puede equivocar. Se habla, como decía recién, incluso faltando el respeto con palabras que muchos pueden entrar a dudar, no, si no es grosería, pero más allá es el tono, la forma. En vez de manifestar un comentario amable, manifestando que no se está de acuerdo, y eso es razonable si nadie puede estar de acuerdo con todas las personas. Pero el creyente no debe ser pendenciero, debe abandonar ese ánimo de discusión vana, por supuesto, y que obviamente puede terminar en disputas o en hablar mal o difamar a un hermano. No, queridos hermanos, nuestras conversaciones, nuestras palabras tienen que ser amables. Eso quiere decir en el griego literalmente indulgentes. ¿Qué quiere decir eso? Misericordiosos, compasivos, benignos. No empezar a ser aquí el justiciero real, sino que manifestar la realidad de ser misericordiosos y no empezar a apuntar con el dedo. Y en ese sentido, como comentaba al inicio, debemos manifestar este cambio que hay en nosotros, recordando dónde estábamos nosotros, porque eso nos lleva a la humildad, nos lleva a mostrar misericordia, porque cuánta misericordia mostró Dios con nosotros. Porque éramos todo esto, éramos difamadores, éramos pendencieros, de una u otra manera, en mayor o menor grado. Pero todos éramos así. Y con la lista que sigue más adelante también. Entonces debemos demostrar esta amabilidad, esta indulgencia. No buscando siempre dar castigos ejemplares, sino mostrando benevolencia, mostrando compasión. Obviamente si hay cosas repetitivas, la palabra también nos demanda que hay que imponer disciplina para corregir al hermano. Pero en primera instancia no es apuntarlo con el dedo, ni injusticiarlo, ni decir, no sé, tú no sirves o no sé si eres creyente. No, cuánto se ha fallado. Y debemos demostrar esa misericordia, esa amabilidad, no buscando ser la contienda para ganarte porque yo soy mejor. No, queridos hermanos, ese no es el carácter del creyente. Por el contrario, como continúa diciendo el versículo, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Además de esta amabilidad, de esta indulgencia que se presenta hacia los demás. Ahora, un paréntesis, eso no quiere decir que pase por alto el pecado, son cosas distintas, hermanos. No malentendamos la realidad de ser amables o indulgentes. No es pasar por alto, pero es la forma como se trata. Entonces, además de esa amabilidad, debemos demostrar mansedumbre. Y la mansedumbre es actuar de una manera gentil y suave. Se agrega, es complementaria al trato que debe haber en la sociedad. Como creyentes nosotros no podemos andar apuntando con el dedo, porque no somos mejores que otros. Somos igual de pecadores, solamente que hemos recibido la gracia de Dios que nos capacita para poder vivir de una manera distinta. Por eso es necesario recordar, porque si no se nos van los humos a la cabeza, empieza la vanagloria a creernos mejor que los otros, y eso no es así. Somos tan pecadores como los otros, y es solamente por su gracia que no lo seguimos siendo. Es su gracia que nos capacita, que nos enseña a vivir esta nueva vida. Entonces, esta mansedumbre es algo que es característico de cada creyente. El Señor Jesucristo, Mateo 11, le dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde, o tengo mansedumbre en mi corazón. Y es así como nosotros nos debemos de conducir.
con mansedumbre, de una manera gentil, suave, no áspera, mostrando misericordia, mostrando un trato dulce con todas las personas. Ah, no, pero es que él aquí, allá. No, claramente el pasaje dice con todas, toda mansedumbre con todos los hombres. Pablo es categórico y enfático en manifestarle aquí a Tito, diles con toda mansedumbre, no con un poco, con una cantidad, 2 gotitas, una cucharada, no, toda mansedumbre a todos los hombres, no a los que te hacen bien, a los que te miran bonito, a los que te venden la fruta más barato en la feria, o al que te hace siempre descuentos cuando vas a comprar, no a todos, incluso aquel que te mira feo, aquel que no te hace descuento, al que te cobra lo justo, a todos. A todos debe de ser demostrado un trato dulce, amable, con respeto. Acá tenemos el ejemplo, el mal ejemplo, de un personaje que se hace llamar pastor y que anda enjuiciando y apuntando con el dedo en las calles. Dice representar al pueblo evangélico, pero ¿dónde está esto? En su actitud, en su accionar. Toda mansedumbre con todos los hombres. Él no está demostrando esto. Y por eso me atrevo a decir que se dice pastor. Porque lamentablemente no está mostrando esto que es básico para todo creyente. Un pastor no puede ser pendenciero. Están los requisitos de los ancianos. Él no está manifestando esto. Como creyentes, a pesar de que hayan conductas en un grupo de personas, ya sea con el aborto, ya sea con el matrimonio igualitario, nosotros obviamente no vamos a estar de acuerdo porque no es la que la palabra de Dios manda. Pero una cosa distinta es que yo cada vez que los vea o los busque para apuntarles con el dedo y, por decirlo así, mencionarles unas cuantas verdades. No. Obviamente esas personas se merecen un trato de respeto. Porque si yo no tuviera la gracia de Dios, estaría actuando de la misma manera. O a favor de todas esas tendencias que son contrarias a las Escrituras. Si me preguntan, obviamente responderé con base bíblica que no estoy de acuerdo, que eso delante de los ojos de Dios es pecado, que Él lo aborrece. Pero no por eso voy a andar apuntando con el dedo. Y estudiaré para presentar defensa de esas razones bíblicas de por qué eso es pecado. Pero siempre mostrando un trato respetuoso, un trato dulce con las personas. Esa es la forma de actuar. Aunque cuando las convicciones sean contrarias a las de nosotros, nosotros siempre vamos a mostrar un trato respetuoso y amable. Aunque los demás nos apunten con el dedo, nos traten de una manera irrespetuosa, de una manera dura, ¿nosotros cómo respondemos? Con un trato respetuoso y un trato amable. Hay un proverbio que dice que la palabra fuerte aviva las situaciones complicadas, pero la palabra calma, la palabra suave calma la situación. Así debemos actuar, queridos hermanos. Debemos de buscar eso. Versículo 3. Y aquí comienza un listado que nos incomoda, como decía al inicio, quizás de una manera más profunda. Dice, porque esto que le acabo de mencionar, dice Pablo, esto que tienen que obedecer a las autoridades, que sean amables, mostrando mansedumbre, etc. Todo eso es lo que tienen que hacer porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice el versículo 3 iniciando. O sea, hay una situación, la vida antigua y la vida nueva. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay este cambio? Porque está la salvación de Dios en nosotros manifestándose a través de la gracia. Y es así como que nosotros debemos demostrar este contraste. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. O sea, tiene que hacer todo lo que le acabo de mencionar porque antes ustedes eran esto antiguo.
Ustedes eran en otro tiempo. No dice estaban, eran o están siendo transformados. Eran. Hay un cambio, hay una transformación. Seguimos luchando, por supuesto. Pero deberían haber rasgos de una lucha en contra de eso, de que hay rasgos de una vida antigua. Dicho de otra manera, en nosotros debe de manifestarse no la vida antigua, sino que la vida nueva luchando en contra de la antigua. Creo que estoy tratando de ser claro, hermanos, y creo que me entienden. Debemos de mostrar este contraste, de que sea visible. Y cada día más, porque vamos siendo transformados de gloria en gloria, siendo transformados de paso a paso en un proceso. Cuanto más quisiéramos que Dios, no sé, diera un chasquido de dedos o en un abrir y cerrar de ojos y fuéramos transformados completamente, ya no tuviéramos que luchar contra ningún tipo de pecado ni debilidad. Pero no es así, estamos en un proceso. Por eso hay que ser misericordiosos, benevolentes, indulgentes. Porque nadie es perfecto, todos podemos caer. Pero eso no significa que hay mala intención o que hay alguna situación, digamos, de malicia profunda, pensando en ser creyentes. En otro tiempo teníamos una manera de vivir podrida delante de los ojos de Dios. Ahora vivimos una vida nueva. Y por eso recalco la idea de que éramos. Y podría preguntarte en esta hora, ¿puedes decir, hermano, o podemos decir que éramos? ¿O hay algún área en tu vida que no puedes decir éramos? Porque generalmente lo que se escucha, ¿qué es lo que es? Es que yo soy así. Y no, como deberíamos decir, es que yo era así, pero ahora yo soy de esta otra forma. ¿Cuánto de lo que deberíamos no ser sigue siendo hoy día? Y eso es la evaluación profunda que debemos hacer. La lista que viene a continuación no es para nada exhaustiva. Hay otros pasajes que agregan otros de estos vicios, de estos pecados. Pero Pablo aquí menciona y parte diciendo, insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Alguien que tiene un entendimiento entenebrecido, alguien que tiene un pensar vano, sin sabiduría. No teníamos la posibilidad de comprender las cosas espirituales o las razones de esas cosas espirituales. Hoy día las comprendemos y por eso las cartas dicen, ustedes compórtense así porque Cristo murió por ustedes. O por ejemplo la carta a los Efesios, ustedes tienen la identidad en Cristo, estaban muertos, ahora tienen vida, no tenían ciudadanía, ahora la tienen. Por eso es que se tienen que comportar así. Entendemos las razones. El punto es que muchas veces vivimos vidas como si no tuviéramos esas razones, como si no tuviésemos un fundamento para que nuestra vida sea cambiada. Los insensatos tienen un estilo de vida propio y ajeno a la verdad porque viven conforme a sus pensamientos que están ajenos a la sabiduría. Y con esto quiero decir ajeno a la sabiduría divina, a la sabiduría espiritual. Porque muchos no creyentes obviamente son profesionales, grandes doctores en ciencia, en letra, etc. Pero en lo espiritual, ¿cuánta sabiduría hay? Ninguna. Y lo digo con respeto, pero es la realidad. Romanos capítulo 1, hasta el versículo 3, muestra toda la condición del hombre. Nadie busca a Dios. Se envanecieron en sus propios pensamientos, Romanos 1:21. Y en vez de glorificar a Dios, se fueron detrás de las cosas creadas. Eso es un pensamiento entenebrecido, un pensamiento insensato. Nosotros éramos así de insensatos. Pero ya no lo somos, no porque nos creamos mejores, porque es Dios actuando en nosotros. El punto es, ¿cuánto de tu vida está manifestando una vida sensata? Tristemente,
Lo que nos sucede es que manifestamos vidas insensatas muchas veces. Continúa diciendo, rebeldes, literalmente desobedientes. Y el creyente por naturaleza es un desobediente. No, pero si yo siempre he obedecido a las leyes terrenas o a las autoridades civiles. Sí, pero a Dios. Éramos desobedientes a nuestro Dios, al que ahora es nuestro Dios. Por algo obviamente éramos pecadores, porque éramos desobedientes a las leyes de Dios. Pero Cristo en la cruz nos traslada de esa desobediencia para ahora vivir en obediencia. Primera de Pedro capítulo 1. Tenemos ese cambio, esa transformación de nuestra vida. Por eso ese contraste. Hoy día nosotros tenemos que vivir en obediencia a Dios y por eso porque obedecemos a Dios, obedecemos a las autoridades. Ahí está el contraste, está la razón de ser de por qué Pablo está diciendo obedezcan a las autoridades. Antes eran rebeldes, ahora con mayor razón están en obediencia. Obedezcan a Dios que los está mandando a obedecer a las autoridades civiles. Extraviados, sin un camino. No estábamos con Cristo, Efesios capítulo 2. Sin ciudadanía, sin Dios, sin Cristo. Y Cristo claramente en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Llegamos al Padre porque estamos en Cristo. Ahora tenemos un camino. Tenemos algo que nos está alumbrando cómo es que debemos comportarnos, por dónde tenemos que conducirnos. Por eso es que nuestra vida hoy día tiene que manifestar ese cambio en nosotros de aquel que se dio a sí mismo en la cruz por nosotros, mostrando el deber de ser, de no tener un rumbo o no tener rumbo, sino tener un rumbo claro de nuestro Rey que es Dios, aquel que nos compró, como veíamos en las enseñanzas anteriores. Pensábamos que teníamos el poder o la dirección que queríamos, pero finalmente teníamos un descontrol completo de nuestro caminar. No sigamos manifestando eso. Hoy día tenemos un rumbo claro, preciso, y debemos de manifestarlo así. Continúa diciendo, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. En nuestra antigua vida éramos esclavos, dominados, sirviendo. ¿Qué cosas? Concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Deseos malignos. No, que yo nunca he tenido deseos malignos. Cualquier deseo, queridos hermanos, que no sea ajustado a la verdad de Dios, es un deseo maligno. Entonces vamos viendo que en realidad nuestras excusas no tienen mucho peso, no tienen mucha razón de ser. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy agudos en nuestra evaluación y no empezar a mostrar estas excusas, estas autojustificaciones, porque lo único que hace es que no podamos ver nuestra realidad profunda y real que teníamos antes de Cristo. Pero además de las concupiscencias, los deleites diversos. Deleite quiere decir los gozos y la felicidad. Diversos, muchas cosas. Obviamente eso es un problema porque se buscaban en cosas que no estaban ajustadas a la ley de Dios. Hoy día, esos deleites diversos, drogas, alcohol, sexo desenfrenado, deleites diversos. Esto es lo que alimentaba ese vacío que buscábamos. No, yo nunca fui a una fiesta, nunca me drogué. Sí, perfecto, pero ¿cuánto tiempo malgastaste quizá en un videojuego? No, pero eso no le hace mal a nadie. Sí, pero te aleja de Dios. Antes éramos eso, hermanos. Insisto, no nos autojustifiquemos. Como decimos acá en Chile, agachemos el moño. Agachemos nuestra cabeza y con humildad reconozcamos que esto era parte de nuestra vida. Viviendo en malicia y en envidia, continúa diciendo el versículo 3. Entonces, además de todo escenario que ya es muy triste, muy oscuro, se agrega el hecho de que ocupábamos tiempo. Eso quiere decir el que vivíamos. Ocupábamos tiempo ¿en qué cosa? En la malicia. No es otra cosa que la perversión.
manifestándose en malas intenciones en distintos aspectos. Cuando estábamos en el colegio y un compañero nos hacía mal, planeábamos devolverle la mano. Y éramos así. Pero también había envidia, un rencor, un resentimiento, que no es otra cosa que falta de contentamiento con lo que se posee. Alguien se compró un dulce, un helado. Mamá, yo también quiero un helado. Ahora cuando más grandes, mira, tiene el último celular, yo también lo quiero. La televisión más nueva, 200 pulgadas, yo quiero la de 201 porque quiero la última. Y vemos esa realidad. Eso es vivir de una manera egocéntrica, viviendo para cumplir nuestros propios deseos y no los de Dios. Y vivíamos así. No nos gusta que nos digan que éramos maliciosos, porque no, nunca ha sido malo. Éramos malos. Habían malas intenciones. Y si estamos normalizando lo antiguo es porque quizá ahora todavía hay malas intenciones en nuestro corazón, malos pensamientos, difamando a los hermanos. Y eso no puede ser. No puede ser. Termina el versículo 3 diciendo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborrecible quiere decir que éramos odiosos, por decirlo así, que se nos caracterizaba por la malicia, por ser de alguna manera muy insistentes con ciertas cosas, muy malos. Y eso es lo que nos corresponde, por supuesto, pero además aborreciéndonos, odiando, había una falta de amor hacia los demás. No, yo nunca le hice mal a alguien. Sí, pero una falta de amor es una serie de situaciones. No nos negamos a nosotros mismos para el beneficio del otro. Eso es falta de amor. Y nos aborrecíamos. O hacer cosas hacia los demás, pero para ser vistos. Eso también es falta de amor. Ni por mucho que esté cubriendo la necesidad de alguien. Entonces, cuando alguien hay malicia en el corazón, eso genera un rechazo a esa forma de vida. Cuando se aborrece al otro, obviamente es como todo un círculo de desvirtudes, un círculo malicioso que empuja al aborrecimiento. Y todo esto, queridos hermanos, ya para ir concluyendo, éramos nosotros. Yo te quiero pedir en esta mañana que mires esta lista, no de una manera autojustificativa, decir, no, yo no era aquí, no era allá, porque yo nunca hice esto otro, sino que, hermano, indaga en tu vida, en tus pensamientos, con honestidad, con sinceridad, y agradecer a Dios porque ya no está, o si queda algún rasgo de ellos, y decir, Dios, ayúdame a eliminar esto de mi vida. Todo esto no debe estar en la vida del creyente. Obviamente hay cosas que sí, la obediencia a las autoridades, eso tiene que estar en nosotros. Pero principalmente el versículo 3 no puede estar en nuestra vida. Eso éramos en otro tiempo. Entonces debemos comprender que tenemos que comportarnos de una manera digna del Evangelio frente a las autoridades y frente a la sociedad. No para ser visto, no para que digan, ay, mira, él es fulanito, tan bien que se comporta. No, es para glorificar a Dios. Para que digan, mira, es como cuando el Señor dijo, he ahí un verdadero israelita. La gente de alguna manera nos evalúa. Dice, mira, ahí hay un verdadero creyente, porque cuando hay un creyente que no lo es, o que no se comporta de una manera digna, difama el Evangelio. Y la gente lo sabe, la gente lo logra notar, a pesar de que no conozca las Escrituras. Entonces no debemos participar en ninguna de estas obras infructuosas, sino que debemos participar en las obras gloriosas que Dios nos ha puesto de antemano para que andemos en ellas. Pensando siempre, queridos hermanos, siempre que Cristo es el que se dio por nosotros en la cruz. Esa es la razón más potente y fuerte para que nosotros hoy día nos conduzcamos de una manera distinta
Y teniendo en cuenta además que la gracia nos capacita para rechazar, dejar de lado lo antiguo y comenzar a vivir de una vida justa, sobria, justa y piadosa delante de los ojos de Dios. Insisto, no nos pongamos un escudo de autojustificación. No, queridos hermanos, Dios nos ayuda a no caer en eso, sino que seamos humildes y nos evaluemos. Porque si nos evaluamos de una mejor manera, nos conocemos de una mejor manera y podemos trabajar y orar al Señor y estudiar las Escrituras con un norte más claro de transformar esas áreas débiles, esas áreas pecaminosas que aún están en nosotros. Cuando mejoremos esas áreas débiles y esas áreas pecaminosas, podremos vivir para cumplir con nuestro deber y para conducirnos conforme a la verdad, que es lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Recuerden, hermanos, debemos de cumplir con nuestro deber. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo se entregó a sí mismo por ti. Oremos. Padre, te agradecemos en esta hora por esta enseñanza que nos ha entregado. Gracias por recordarnos lo que éramos, tan necesario, porque nos olvidamos ese sacrificio tan grande en la cruz para salvarnos de toda esta tan oscura situación en la que nos encontrábamos. Hoy día estamos con una vida nueva y te agradecemos, Dios eterno, porque esa vida nueva nos lleva hacia la eternidad, hacia ti, pero también debe manifestarse aquí. Por eso te pedimos que nos des sabiduría para poder comportarnos como es digno del Evangelio, para poder aplicar la verdad de tu palabra a nuestro diario vivir. Quizás en aspectos tan sutiles y tan íntimos que es difícil de poder aplicarlos en cada exposición de tu palabra, pero que tu Espíritu Santo nos conoce y que nos ayude para poder enfrentar esas situaciones, para glorificarte, para transformar nuestra vida y vivir conforme a tu verdad, cumpliendo con nuestros deberes. Ayúdanos, Dios amado, para que eso sea una realidad. Ayuda a mis hermanos, para que en esas áreas que aún están luchando puedan salir victoriosos, transformar sus vidas y aún puedan glorificarte con mayor precisión, con mayor fuerza. Y así podamos ser una iglesia que te glorifica, una iglesia que te exalta. Y como dice el nombre de esta serie, una iglesia que se conduce conforme a tu palabra, a tu verdad. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora. Todo para tu gloria. Amén.